Hola amigas, bienvenidas una semanita más al canal. El vídeo de esta semana me hace muchísima ilusión porque llevo toda la primavera queriendo hacer este vídeo. He ido retrasando poco a poco durante las semanas porque no sabía cuándo subirlo y al final llegué a la conclusión de que qué mejor momento para subir este vídeo que el Lita, que es literalmente el momento en el que celebramos la existencia de las hadas, la existencia de los seres feéricos, el velo entre ambos mundos, entre el mundo de los humanos y el mundo de las hadas y de los feéricos está más frágil. Qué mejor momento para hablaros de los bestiarios feéricos. Es un vídeo que me habéis estado pidiendo bastante en el canal porque siempre suelo hablaros de este tipo de libros, de bestiarios feéricos, de manuales de aprendizaje de seres feéricos. Las pequeñas niñas que creemos que existen las hadas, que nos vamos a la naturaleza y pensamos que detrás de los arbustos, las pequeñas casitas de los árboles y detrás de los troncos existen los seres feéricos. Este tipo de manuales nos enseñan que tipo de relaciones podemos tener con ellos, qué tipo de sociedades existen dentro del mundo de los feéricos. Dan un poco esa perspectiva de realmente estos seres existen, están aquí en este mundo con nosotros. Es una temática que a mí me obsesionaba cuando era pequeña. Me encantaban los manuales de aprendizaje de brujas, de dragones, de hadas. Era lo que más me gustaba consumir, me encantaba que me regalaran libros de este estilo y era siempre como algo que a mi hermana y a mí nos gustaba muchísimo compartir y que nos gustaba mucho leer ese tipo de libros y jugar a que realmente éramos pues unos aprendices de investigadores de hadas, que son un tipo de libros que evidentemente están escritos y están hechos desde la ficción especulativa, pero realmente te dan como esa perspectiva de como si realmente un ornitólogo o un investigador, como si realmente existiera Emily Wilde y hubiese escrito un libro. Para investigar y escribir una enciclopedia sobre los seres feéricos, pues estos libros serían ese libro. Justo cuando esté subiendo este vídeo va a ser Lita, va a ser el solsticio de verano y me parece un momento perfecto, ese momento entre Lita y la noche de San Juan. Siempre ha sido mi momento favorito del año. El día más largo, la noche más corta del año, para mí siempre es como un momento súper especial y que realmente yo siento esa magia de que el velo entre ambos mundos está más débil. Todas esas sensaciones mágicas realmente se pueden sentir muchísimo en Lita. Que podemos estar acompañados por este tipo de libros maravillosos que nos hablan de las haditas y de los diferentes seres feéricos que podemos encontrar a nuestro alrededor. Así que vamos allá con el vídeo. Y en este vídeo quería enseñaros tanto libros que me acompañan literalmente desde toda mi vida, desde que era pequeña hasta ahora, hasta libros que cuando volví a conectar un poco con esta parte y volví a recuperar este gusto por los libros de bestiarios feéricos, libros que he ido recuperando y que he ido consiguiendo poquito a poco estos últimos años, pero que también son para mí súper especiales porque simbolizan un poco esa conexión que tengo yo con la Sara pequeñita que le encantaba este tipo de libros. Empezando un poco por los libros que tengo yo desde que era pequeña. El primer libro que recuerdo yo de cuando era pequeña, de recibirlo un poco como este tipo de libros de manuales de aprendizaje sobre seres feéricos, es el manual de aprendizaje de dragones. Este libro siento que es súper famoso y siento que es un libro que mucha gente tiene de referencia como libro de cuando éramos pequeños. Y a mí este libro, chicas, os aseguro que me obsesionaba. Hablan literalmente de cómo convertirte en draconólogo. Me obsesiona, me vuelve absolutamente loca. Para mí, si existiera realmente los dragones, yo estoy 100% convencida de que yo sería draconóloga y nadie me va a hacer cambiar de opinión sobre esta narrativa. El arte de este libro me parece súper especial porque es literalmente como si fuese un cuaderno, pues fuese una clase de tu universidad en la que estás aprendiendo sobre dragones, un trabajo de campo de cómo se relacionan los dragones, de qué tipo de dragones hay en el mundo, de cómo es el lenguaje para hablar con los dragones. Lo que más me gusta sobre todo de este libro no es tanto la información que te da, que obviamente a mí me parece súper interesante, pero lo que me gusta es la manera en la que está desarrollado todo el formato del libro, como si realmente fuera un manual de aprendizaje académico, un libro académico oficial para aprender sobre dragones, porque te vienen con un montón de sobrecitos, de carne de la biblioteca para aprender sobre dragones, de certificado de estudios que te convierten en draconólogo oficial. Todos esos pequeños detalles que lo hacen realmente como si fuera verdaderamente un manual de aprendizaje es lo que hace que tú lo cojas con esa ilusión. Nadie te da a entender que no sea real, nadie te da a entender en este libro que este libro de aprendizaje no sea una manera de tú realmente convertirte en draconólogo. Y este libro le tengo muchísimo cariño, por eso todavía sigo teniéndolo en mi casa y es uno de mis mayores tesoros. Yo creo que este libro, si se quemara mi casa, es el primer libro que cogería porque es un libro que tiene muchísima carga emocional para mí porque llevo muchísimos años con él. Me encanta el tipo de arte, que todo sea como boceteado, realmente parece como si un estudioso hubiese escrito un cuaderno sobre el estudio de los dragones y me parece súper especial. Y junto con este libro, mi hermana y yo también teníamos otro de dragones que es muy especial también para mí. El gran libro de los dragones, este también siento que era bastante famoso cuando éramos pequeñas, es mucho más grande que el anterior, más largo, un poco más denso, te cuenta muchas más cosas sobre los
los dragones que en el anterior no tenía. Y lo que me encanta de este libro es que se inventa todo un lore de draconología, en el sentido de qué estudiosos famosos ha habido dentro de la draconología, no sé, como todo un estudio que realmente alguien ha tenido que hacer para la hora de escribir este libro, de ir acumulando un montón de pequeños detalles y pequeñas informaciones sobre todo lo que se ha escrito sobre los dragones a lo largo de la historia. Me parece súper interesante. Yo tanto este como el de Manual de Aprendizaje de los Dragones para mí son literalmente mi Biblia. Cada vez que leo una de estas páginas os prometo que conecto muchísimo con mi niña interior, que se asombraba con toda la información que le contaban en este libro. Me parece brutal. El de Manual de Aprendizaje de los Dragones no sé si se ha vuelto a editar, pero creo que este sí que lo he ido viendo los últimos años en librería. Me parece súper completo, es una enciclopedia brutal. Toda esa magia tan marcada que tenían este tipo de bestiarios féricos cuando éramos pequeñas, que es que tienen todos esos pequeños detalles de sobrecitos que se abren, pistas para encontrar dentro del libro, marcas realmente que te hacen sentir como si estuvieras en ese mundo. Me parece súper especial y es un libro con el que conecto un montón. También estábamos bastante obsesionadas con ser brujas, así que teníamos este chulísimo libro de magia que para mí, ahora que estoy un poco más brujita y que estoy un poco más metida en todo el mundo del paganismo y de la espiritualidad, para mí yo siempre digo que este fue mi primer grimorio. No diría obviamente que es un bestiario férico porque es un manual de brujería. Hace poco me lo volví a leer y la verdad es que la información que te da es bastante similar a la que podemos encontrar en estos típicos libros de principiantes de la Wicca o de iniciación a la espiritualidad, a la brujería y tal. Siento que yo cuando era pequeña ya estaba leyendo toda esa información. Es como que siento que esa información siempre estuvo ahí, como que la semilla ya estuvo plantada desde que yo era muy pequeña, pero hubo muchos años en el medio de mi vida hasta ahora que se me olvidó toda esa información, que se me olvidó realmente como ese amor que yo tenía por la magia, por la espiritualidad, por la naturaleza y por todo lo que nos une a nuestras raíces más antiguas. Pues siento que todo eso a mí ya me interesaba de pequeña, pero se me olvidó durante mucho tiempo hasta que volví a recuperarlo. Todos los símbolos que podemos encontrar en la naturaleza y de qué manera podemos utilizarlos o de qué manera estos símbolos pueden acompañarnos en nuestros pequeños rituales o nuestras pequeñas prácticas. Y lo que me gusta muchísimo también es que te viene como con una parte, con una varita y cosillas para que hagas tus hechizos, que esto a mí de pequeña me obsesionaba. Creo que el primer hechizo que hice fue para que el chico que me gustaba en mi clase se fijase en mí. No pasó. Me encantaba ponerme a hacer hechizos con mi pequeña varita. De vez en cuando la saco y la utilizo para algún ritual que hago hoy en día porque, no sé, me recuerda mucho y para mí tiene una simbología y una magia muy especial. Otro librito que recuerdo también de mi infancia, ya no tan centrado en este tipo de manuales de aprendizaje de brujería o de hadas, pero sí que es un libro que siento que tiene un poco también ese espíritu de bestiario férico, el librito de cuentos y leyendas de elfos y duendes, editado por Anaya, que fue uno de los primeros libros que cuando volví a releerlos cuando era ya mayor me hicieron conectar mucho con esa parte de interesarme por el mundo de los féricos. Este libro yo me lo compré cuando era pequeña en unas vacaciones de verano en las que estaba con mi familia. Me terminó el libro que me había terminado para leer y yo necesitaba leer algo porque me volvía loca si no tenía algo para leer. Fuimos a la librería del pueblo que teníamos más cercano y era como una librería un poco rara. Yo no me acuerdo exactamente cómo era esa librería porque yo era muy pequeña. En mi cabeza era como típica librería de viejo, así como un poco escondida entre calles y que tiene un librero un poco huraño, pero que tiene recetas secretas y cosas mágicas dentro de la librería. Probablemente si le pregunto a mis padres me dirán que era una librería completamente normal, pero en mi cabeza era una librería extraña y especial. Encontré este libro, me leí todos los cuentos ese verano. Son pequeños cuentos de historias de diferentes elfos y duendes de distintos folclores y mitologías. Cuando volví hace unos años a interesarme un poco por la espiritualidad y empecé a celebrar Lita y tal, fue uno de los primeros libros que rescaté de mi biblioteca. Para mí el ritual que hago en Lita todos los años es ir al bosque, estar en contacto con la naturaleza evidentemente. Para mí la noche de San Juan siempre ha sido lanzar un deseo al fuego, así que yo siempre quemo un deseo de algo que quiero conseguir. Comiendo galletas y cosas deliciosas de Lita, siempre leemos un cuento de hadas. Y he de decir que hay algunos cuentos bastante perturbadores. No sé cómo pude leerlos cuando era pequeña sin traumatizarme, pero sinceramente a día de hoy me encantan. Me recuerda mucho a ese tipo de historias y de cuentos, de leyendas que se iban pasando un poco de boca a boca y de cómo se iban transmitiendo las historias y las leyendas de esa manera. Si os gustó el libro de mentiras de Dulcamara, de Duermevela, os recomiendo mucho esta recopilación de cuentos sobre seres féricos porque siento que tienen una personalidad
parecida. Y pasando ya con alguno de los libros que he ido recopilando durante estos años ya en mi versión adulta, El herbario de las hadas de Benjamin Lancome. Este libro me lo regalaron por mi cumpleaños hace unos años y la verdad es que me flipa porque siempre me ha gustado mucho el arte de Benjamin Lancome y que haya como una historia de hadas, como una historia de seres féricos, de un estudioso que ha ido a investigar las hadas, con el arte de Benjamin Lancome, que tiene como ese tipo de arte que es como muy lírico pero al mismo tiempo también un poco perturbador, un poco extraño, un poco turbio. Pues a mí me flipa ese tipo de concepto y me gusta muchísimo el libro del herbario de las hadas. Trata de un botánico ruso que está como en el mando de Rasputín y al que ha mandado en una misión para intentar conseguir el elixir de la inmortalidad a un bosque a investigar, a intentar encontrar el elixir de la inmortalidad, que es famoso por las leyendas que lo rodean y por sus plantas medicinales. El caso es que él se instala en este bosque y empieza a investigar sobre las diferentes plantas que encuentra para intentar encontrar el elixir de la inmortalidad, y lo que se encontrará es un montón de seres féricos que lo van llevando cada vez más en un descenso a la locura. Realmente siento que es muy realista. No deja de ser ficción especulativa, pero me encanta porque es literalmente como si nos adentráramos en la mente, en el diario íntimo de un botánico que está simplemente como contando un poco sus estudios, lo que va haciendo cada día. Hay entradas de diario donde simplemente está observando la naturaleza y te va contando lo que ha encontrado ese día. Te va haciendo pequeños bocetos de lo que va encontrando y evidentemente lo guay del libro es que se va encontrando con hadas, con duendes que le van, digamos, como atrayendo al mundo de los seres féricos y secuestrándolo. Cuando éramos pequeños siempre teníamos un poco esa idea de que el mundo de las hadas era un mundo mágico lleno de color y fantasía, y en realidad cuanto más te pones a investigar sobre las diferentes leyendas que existen dentro de la mitología y del folclore sobre estos seres féricos, no suelen ser criaturas muy amables, no suelen ser criaturas muy dulces ni tiernas ni que quieran ayudar a los humanos para nada. De hecho suelen ser bastante malvadas, que me gusta mucho que en este libro se vea un poco como esa parte más realista de cómo serían las hadas realmente en el mundo real, porque no es solo un bestiario feérico donde te cuentan las diferentes criaturas que se va encontrando, sino que también te cuenta una historia y poco a poco vas conociendo al personaje principal, que es este botánico. Te pone también en un contexto muy interesante y siento que es también lo bueno que tiene el libro, aparte de ser súper bonito el libro porque es absolutamente brutal, es literalmente una obra de arte, es que es muy turbio, es muy turbio. Para vosotras, mis niñas raras, mis haditas macabras, si os gustan las hadas demoníacas, este libro os va a flipar. Dos libritos que también fueron regalo de cumpleaños de mis amigas por esa época en la que empecé a interesarme un poco más por los bestiarios féricos. Uno de ellos fue El mundo mágico de las hadas, de los tipos de hadas y los tipos de seres féricos más famosos o más comunes que tenemos dentro de lo que es la cultura occidental. Tenemos todo el mundo de las hadas, de los duendes, de las sirenas, de las ondinas, bueno, todo el mundo de las hadas dentro del mundo de los seres féricos en la naturaleza, en nuestra naturaleza, en nuestros territorios. Cómo se han construido esas leyendas, cómo se han ido construyendo esos personajes, esas criaturas, de qué manera nuestras antiguas civilizaciones conformaron todo ese folclore para darnos un conocimiento sobre la naturaleza, ¿no? De qué manera está relacionada la naturaleza y el mundo físico real con esas criaturas que hemos inventado en nuestras leyendas, en nuestros cuentos y en las historias que les contábamos a nuestros niños. Siento que en este libro sí que es más importante lo que te cuenta que la manera en la que está contado, el arte que puedes encontrarte en el libro, pero la verdad es que para informarte un poco de ese tipo de criaturas me parece que está muy bien y me gusta muchísimo este libro. Y otro de mis libros favoritos es La guía de seres fantásticos del hogar, que habla de un tipo de féricos muy concreto, que son ese tipo de seres féricos que podemos encontrarnos en nuestros hogares, en nuestras casas. Nos habla de todo ese mundo, digamos esa dimensión paralela donde existen esas hadas, esos duendecillos, esos brownies, los pixies, todo ese tipo de pequeños duendecillos que viven en nuestros hogares y que si nos fijamos y prestamos especial atención podemos escucharlos, podemos verlos y podemos entender de qué manera se relacionan con nosotros. La mayoría de las veces suelen ser criaturas pues que hacen pequeñas travesuras en nuestra casa, pues lo típico de que te desaparece un calcetín, pues seguramente lo tenga un duende. O me recordó muchísimo, por ejemplo, a La historia de los incursores, que es un poco esas criaturas que viven en nuestros hogares, que viven debajo de las casas, en los rincones secretos que nosotros no vemos de nuestros hogares. Pues ahí vive una pequeña familia de duendes que probablemente estén haciendo pequeñas incursiones y robándote objetos que tú igual no necesites, pero que para ellos sean esenciales. Fijarte un poco en tu entorno, en dónde vives y darte cuenta de las criaturas que conviven contigo en ese espacio. Me gusta muchísimo este libro también porque tiene un pequeño prólogo donde el autor como que dice que si cierras los ojos cuando estás en tu casa y te concentras muy a fondo en escuchar, probablemente empieces a escuchar pequeños correteos o pequeñas voces, pequeños susurros que probablemente sean los seres féricos que viven contigo en tu casa. También me gusta muchísimo
muchísimo porque explica cómo se conforma todo este universo, en el sentido de que no solo te cuenta qué tipos de duendes o de hadas domésticos podemos encontrar en nuestras leyendas, de qué manera se conforma todo ese universo, de qué forma existen diferentes dimensiones. Hay algunas criaturas que viven en una dimensión completamente invisible a nuestros ojos, hay otras que durante determinados momentos del año, como por ejemplo en el solsticio de verano, pueden pasar a nuestro plano físico, de cómo hay ciertas criaturas que viven en una dimensión paralela que no podemos ver ni que podemos percibir de ninguna manera, pero sí que recibimos, por ejemplo, a través de los sueños, a través de las pesadillas o a través de ciertas sensaciones o emociones que sentimos en momentos concretos. Me parece súper interesante, aparte de que me parece precioso este tipo de arte porque es muy especial. Siento que es un tipo de arte que no le he visto a ningún otro libro de feéricos y me parece súper chulo, también porque tiene muchos tipos de criaturas muy diferentes que no se suelen encontrar normalmente en las leyendas más típicas. Es un libro que me pareció súper divertido leerlo, que siempre lo voy releyendo, sobre todo cuando se acerca el solsticio de verano, y que me parece un libro perfecto para leer en este momento. Otro libro que me parece también como una biblia de seres feéricos es el libro de los gnomos. Me encanta. Me acuerdo que es un libro que yo veía cuando era pequeña, porque recuerdo perfectamente ir a las librerías y ver este libro, y es un libro que han reeditado hace relativamente poco, pero yo lo conseguí hace unos años por Vinted. A mí me gustaba especialmente conseguir este libro de cuando yo era pequeña, ¿sabéis? No comprar la nueva edición que se ha sacado ahora, aunque realmente la información y el libro en sí probablemente es exactamente el mismo, pero yo quería tener el libro original, ¿sabéis? Yo quería tener el libro que yo veía cuando era pequeña en las librerías. Esto sí que es una enciclopedia en toda regla, y la cantidad de información que puedes encontrarte en este libro sobre los gnomos es brutal. Me encanta coger este libro, coger mi pequeño cuaderno de campo, abrir una sección solo para los gnomos, solo para los seres feéricos, y ponerme a anotar todo lo que leo en este libro que me parece interesante. Está estructurado de una manera que literalmente parece como una enciclopedia, como si cogieses una enciclopedia sobre pájaros y te pusieses a investigar sobre ellos. Pues está estructurado de la misma manera. Te va contando sobre cómo son sus rutinas, de qué manera se relacionan, de qué manera hablan, de cómo son las familias, de cuántos hijos tienen cada uno, de cómo hemos ido nosotros conformando esa idea de el gnomo de los bosques, que dentro de todo el mundo de los seres feéricos es una de las criaturas como más típicas dentro de nuestra cultura. Los gnomos siento que han sido como una referencia muy visual para nosotros en la cultura occidental, porque son como pequeñas criaturas, como pequeños humanos, ¿no? En toda esa leyenda que hemos ido conformando a lo largo de los años en cuanto a los gnomos, siento que tienen mucha relación con cómo somos nosotros, con cómo es nuestra vida, con cómo es nuestra rutina, nuestra cultura. Y me gusta mucho que se explique también que los gnomos tienen pues sus propias rutinas de noviazgo, de casamiento, de cómo tienen sus pequeños rituales, de cómo se relacionan entre ellos, de cómo son las familias, de cómo edifican sus culturas, sus vecindarios, sus casas, cómo es toda la vida de un gnomo, ¿no? Me parece muy interesante. Es un libro que os aseguro que podría sumergirme en sus páginas durante horas y horas y horas, porque me parece de los más bonitos que existen. Y a mí esta edición me encanta, chicas, porque de verdad que sea como un libro que ha viajado tanto. Nota muy envejecido, que las páginas están un poco viejitas, que se nota un poco roto por algunas partes, pero para mí eso es muy especial, porque ese tipo de libros que han pertenecido a otra persona y que han estado en las manos probablemente de algún niño que se haya maravillado con este mundo, que se haya fascinado por lo que es el mundo de los seres féricos, y que ahora lo tenga yo en mi casa, para mí es algo muy especial. Por eso yo quería comprarlo de segunda mano. Así que sí, este la verdad es que es uno de mis favoritos de seres feéricos, le tengo mucho cariño. Después hay un libro que también me obsesiona de estos últimos años, que es El Club Secreto de las Hadas. Es un libro que me regaló Natalia, no sé si por algún cumpleaños o alguna día del libro o alguna Navidad, no sé por qué me lo regaló, pero eso sé que fue un regalo de Natalia. Me gusta muchísimo el tipo de ilustración que tiene, y es un libro súper detallado, con un tipo de arte muy tierno, muy dulce, que siento que no se centra tanto en darte información concreta sobre las hadas, porque siento que es un libro divertido sobre literalmente un club secreto en el que puedes conocer a las hadas, encontrar pequeños detalles en el libro para divertirse con él. Es un libro también, un tipo de libro juego, ¿no? En ese sentido, porque es una especie de juego en el que vas consiguiendo diferentes insignias a lo largo del mundo de las hadas, y una vez ya consigues todas esas insignias, ya es como si fueras una Girl Scout del mundo de los féricos, ya te puedes proclamar que eres una integrante más del club secreto de las hadas. Y lo que más me gusta de este libro es que tiene un apartado al final con un pequeño sobrecito que te trae ahí sí el verdadero bestiario férico, que es
es este pequeño librito de aquí, que es un manual secreto sobre las hadas, y aquí sí te vienen como toda la información en versión librito chiquito sobre las diferentes seres féricos que puedes encontrarte, cómo encontrarlos en la naturaleza, un pequeño bestiario férico que hay dentro de este libro que realmente es mucho más. Una vez ya has conseguido las 10 insignias, tu premio es el pequeño manual secreto para que puedas entender a las hadas y relacionarte con ellas. No sé, me parece súper bonito, y sobre todo lo que más me gusta de este libro es la ilustración. Es que de verdad no os puedo expresar lo mucho que me hace sentir. Es como que podría vivir literalmente dentro de una de sus ilustraciones y sería la persona más feliz de este mundo. Así que este libro también para mí es uno de los más especiales que tengo en mi casa. Y para terminar, no podía ser de otra manera que con mi bestiario férico favorito, del que siento que ya os he hablado 1000 millones de veces en el canal, pero de verdad que de todos los bestiarios féricos que tengo en mi casa, el que más conectada me ha hecho sentir con este concepto, el que más conectada me ha hecho sentir con la magia de la naturaleza, es Fairies of the Foundlands. Es un libro que además hace poco lo han traducido al español, que yo lo compré en inglés cuando lo sacó la ilustradora y me parecía increíble todo lo que hacía, y cuando sacó este libro para mí fue como obsesión absoluta, y me lo compré y me lo leí en inglés. Y mira que yo soy una persona que normalmente no lee en inglés, no podía dejar pasar la oportunidad de tener este libro, y me encanta en inglés, pero me gustaría mucho también poder leerlo en español y ver de qué manera, como algunas cosas que yo he entendido de una manera, tal vez en español lo entienda de otras, pero me parece el momento perfecto para leer este libro, porque sé que muchas de vosotras no leéis en inglés y que os habéis interesado por este libro las veces que lo he estado mostrando en mi canal, que han sido muchas porque es mi libro de referencia, pero que como no leéis en inglés no os habéis animado a leerlo, pues ahora ya lo tenéis en español, lo podéis encontrar en cualquier librería. Me parece el libro perfecto, es el bestiario férico por excelencia, porque primero es una obra de arte. O sea, tú abres este libro y no hay ni una sola página que no esté llena de arte, de magia, de espiritualidad, de la propia experiencia tan marcada que ha tenido la autora. No deja de ser un diario de campo que ha escrito la autora para contarte sus pequeñas averiguaciones sobre féricos. Y ella ha ido yendo por diferentes Foundlands, por diferentes espacios ocultos para encontrar esos seres féricos que de alguna manera ella ha visto, ha percibido, y es un libro poético, es un libro que te conecta de una manera muy intensa con la idea de la magia en la naturaleza. No es uno de esos libros que simplemente te hablan de una manera superficial o más divertida sobre los seres féricos, sino que siento que tiene una solemnidad especial y te traslada mucho esa idea de cuando estás en el bosque rodeada por toda esa magia, por toda esa fuerza espiritual tan grande. Este libro lo representa de la mejor manera posible, que es a través del arte de la ilustradora. Es una experiencia sobrenatural leer este libro. Es como que cuando lo lees, yo nunca he sentido que un libro me haya transportado tanto a un espacio, que me haya hecho sentir tantas cosas tan fuertes y tan mágicas como este libro, porque cuando lo leo siento de verdad que de repente estoy en el bosque y que estoy observando esos seres féricos que normalmente no vemos, y este libro nos enseña a ver todo eso que nos ofrece la naturaleza. No podría ser más perfecto, que sea como literalmente un diario de campo, un cuaderno de campo de una persona que lo ha escrito para ti, para que tú lo leas, para que tú te traslades a todos esos mundos, y toda la edición es simplemente perfecta. Es un libro que se nota que se ha editado con mucho mimo, que se ha hecho artesanalmente, ¿sabéis? Y eso se nota muchísimo cuando lo lees, porque creo que es la mejor manera de presentarte un concepto tan especial. Así que sí, chicas, este sería mi bestiario férico favorito. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas. Espero que os haya gustado muchísimo. Como os he dicho al principio del vídeo, yo tenía muchísimas ganas de hablaros ya por fin de todos estos libros que para mí son tan especiales. Sé que vosotras también teníais muchas ganas de que os trajese ya este vídeo y os hablase de estos pequeños libritos, así que espero que os haya gustado un montón, que os haya animado a empezar a leer este tipo de libros, sobre todo en este momento que siento que junio es el mes de las hadas, solsticio de verano, y es el mes en el que tenemos que estar más en conexión con esas cosas que nos hacen sentir conectadas con la naturaleza de una manera más mágica, de una manera más feérica, por así decirlo. Espero que estos libros os aporten un montón para vuestro pequeño ritual del solsticio de verano. Feliz Lita, feliz solsticio de verano para todas las que lo estéis viendo en este momento. Espero que las haditas vengan a acompañaros esta noche, así que yo me despido aquí, chicas. Muchísimas gracias por verme siempre, por todos los comentarios que me dejáis, por todo el amor que me dais siempre en esta pequeña madriguera de internet, y espero que nos veamos muy prontito por aquí en otro vídeo. Adiós.